a mí me han llegado a decir, si no tuvieras tanto miramiento, irías aún mejor. Ya, pero es que quiero tener miramiento. El mejor consejo que puedo dar siempre para estas cosas es que dormamos tranquilos. Muy importante porque me encuentro compañeros que tienen clínicas de podología y no saben qué margen de beneficio tienen cuando hacen unas plantillas o cuando hacen una quiro y le dices, pero tú, o sea, Se hablan de facturación. No, yo no tendría por qué saber infiltrar un hombro, pero cuando le viene un paciente y tiene un dolor en el hombro, ella pues sabe coger e infiltrar un hombro. Puede hacerlo legalmente. El mejor servicio lo tiene que dar. El mejor servicio lo tiene que dar, igual que lo tengo que dar yo, igual que se presupone que tienen que intentar dar su mejor servicio sanitario. Pero quiero algo más, quiero esa... Y nos estamos quedando detrás. Bueno, yo espero que aún no, pero hay mucha gente con clínicas de 15, 20 años que se está quedando detrás. Hay mucha gente con clínicas de 30 años que las están traspasando porque se ven que ya no. Es que hace una semana hablé con un gerente de una clínica que tiene 32 años y la acaba de traspasar. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí con José Bultó. Bueno, la idea de este podcast nace un poco cuando ando con José. Estábamos mirando, pues oye, esas típicas conversaciones que a veces teníamos acerca de negocio y de emprendimiento sanitario, ¿no? Y nos dimos cuenta que en el mercado a día de hoy, aparte de haber muchísimos podcasts, porque vamos, no somos ni los primeros ni mucho menos, pero sí que es verdad que nos dimos cuenta de que no había un podcast enfocado sobre todo a negocio en el ámbito sanitario privado, ¿no? Y esto un poco nace de la misma forma que nace Clinic Developer, que un poco para quien no nos conozca, momento de spam, somos una academia de formación online en gestión empresarial para profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, de la misma forma que nosotros dijimos, oye, ¿por qué no buscamos a gente que haya conseguido algún caso de éxito y que realmente sepa del sector? Que, oye, pues que nos cuente el cómo lo ha conseguido, ¿no? Cuáles han sido esas barreras que ha tenido y cómo han podido superarlas, ¿no? Entonces, de esa misma forma que nace Clinic Developer, que al fin y al cabo es de una necesidad muy importante, que es la falta de conocimiento en gestión empresarial, pues dijimos, vamos a ver de qué manera o de qué forma, comentando en una charla algo que sea muy dinámico, muy fácil, y con la misma propuesta de valor de Clinic Developer, que al final son, oye, pequeñas píldoras de conocimiento donde vamos a dar un problema real y donde vamos a dar su solución. Oye, pues vamos a grabar esas conversaciones que quizás podemos tener pues en una comida, en una llamada, y vamos a compartirlas. A ver, pues oye, primero, si la primera de todas sería, oye, si realmente aporta valor, y la segunda es, pues, si conseguimos ayudar a alguien, ¿no? Así que, bueno, no me enrollo más y presento aquí a José Bultó, que es podólogo y gerente de Clínica No Moles. Y un poco nada, José, te doy la palabra a ti para que nos cuentes así rápidamente, pues oye, ¿qué eres, no? Y que pues a todas las personas que nos ven, pues, oye, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Pues nada, buenas a todos y nada, como bien ha dicho Carlos, soy José Bultó, estudié podología, luego me especialicé en cirugía, hice varios cursos de especialización, me especialicé también un poquito en podología infantil, pero bueno, eso es a modo personal. Luego a modo más empresarial lo que hice es montar Clínica Médica No Moles. Es una policlínica que empezamos siendo muy poquita gente. Bueno, hoy somos un poquito más, aunque no somos una clínica grande, somos una clínica de barrio. Y nada, y bueno, no he llegado a 4 años abiertos, pero podemos decir que el desarrollo de la clínica no ha sido malo y que bueno, que podemos estar contentos, aunque queda mucho por hacer. Pero lo que hemos hecho, con todos los errores que hemos cometido, aún así, pues lo hemos hecho. Ahora hablaremos de eso, sobre todo de errores, de aprendizaje y de casos de éxito, ¿no? Porque al final, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y yo creo que nos hemos dado cuenta, es que errores fallamos todos y fallamos todos los días, ¿no? Entonces, de errores quizás a lo mejor ya estamos hartos de experimentar, y ahora lo que vamos a ver y lo que vamos a ahondar no solo los errores, sino, oye, en esos casos de éxito y en esos pequeños detalles que, pues, oye, que en ciertos momentos, pues a lo mejor han marcado esas diferencias y que a ti, en tu caso, o sea, oye, pues a lo mejor no le vale a todo el mundo y no todo el mundo se lo puede traer a casa, pero quizás esos pequeños puntos o esos pequeños detalles, quizás, oye, pues pueden aportar valor y seguramente si lo adaptan, pues pueden conseguir resultados y ya tienen un lugar donde coger esa información. Pues sí, además, aunque los diferentes profesionales que nos puedan estar viendo tengan diferentes especialidades o diferentes proyectos, yo creo que hay cositas que llevan a cualquier negocio sanitario a ser un negocio de éxito que son totalmente troncales, independientemente de... Sí. Entonces, de esas cositas,
pues sí que creo que van a aportar independientemente del tipo de negocio o de la especialidad que vaya a tener la gente que no soy. Mira, yo recuerdo una conversación que tuvimos hace ya un tiempo. Yo hace 2 años hice un máster en dirección de empresas. Bueno, yo también soy podólogo. Es verdad que yo estaba un poco más dirigido al tema de la gestión empresarial, desarrollo de negocio y demás. Entonces, bueno, decidí dar el paso y decir, oye, voy a formarme, ya que al final mi background no dejaba de ser un grado de podología. Y dije, oye, ¿por qué no centrarme en algo que al final es mi día a día? Y digo, ¿por qué doy el paso y me formo, ¿no? Y uno de los problemas, porque José enseguida, cuando me apunté, pues también es un alma inquieta, ¿no? De esto que dice, oye, ¿me lo recomiendas? ¿Me dirías que me apunte? Y sin lugar a duda le dije, oye, mira, José, si al final tu día a día va a ser simplemente gestionar una clínica y gestionar tu clínica como tal, como gerente, pues oye, es verdad que te puede dar herramientas y te puede dar un concepto que a día de hoy quizás, pues oye, no tienes, pero no te lo acabo de recomendar si realmente vas a querer implementar todo eso en tu día a día en consulta. Quizás a lo mejor necesitas algo que se pueda aterrizar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, por no enrollarnos más, que ya yo creo que esta introducción ha sido un poquito más larga, vamos a empezar. Venga, vamos, dale. Pues bueno, José, cuéntanos un poco. ¿Qué te llegó a emprender? ¿Por qué decidiste abrirte una clínica? ¿Por qué no cogiste y dijiste, oye, mira, empiezo a trabajar para otros o no? O me pongo en clínicas de terceros o en vez de abrirme yo una clínica como tal, busco un lugar donde abrir mi propia consulta dentro de una clínica. ¿Por qué tú abriste una clínica de primeras? Bueno, aquí hay aspectos personales también, hay aspectos un poquito quizá de ambición y tal. El primer aspecto y quizá el más importante, aunque intento siempre quitarle fuerza, es que yo cuando acabé podología ya tenía cierta edad y no quería empezar a rodar por diferentes sitios, ni tener que estar de autónomo en diferentes clínicas, Quería tener yo mi propio negocio. Y luego, es verdad que bueno, mi socia, que es mi mujer, es médico también, y entonces entre los dos pensamos, desde el principio, desde el momento cero, vamos a abrir un negocio nuestro, vamos a ser nuestros propios jefes, vamos a trabajar muchísimas horas, pero también vamos a tener lo bueno de ser empresario. Bueno, que tiene cositas buenas también, aunque haya gente que parezca que siempre dice, soy empresario. Bueno, que también cosas muy buenas. Eso es lo que nos llevó a prácticamente, antes incluso de acabar la carrera, estar ya buscando financiación, buscando lugar, buscando sitios para empezar desde cero ese proyecto que teníamos entre manos, ella y yo. Quizá más yo que ella, porque bueno, ella ya tenía su trabajo y tal, pero yo estaba seguro que podía funcionar y que quería montarme algo y no estar yendo... Porque mira, hablas sobre que tu socia en este caso es tu mujer, Sí. ella es médico. Sí. Bueno, también lo has comentado antes, ¿no? Pero un poco para que la gente lo sepa, no, al final eres podólogo y eres gerente de una clínica, pero en Sí. tu clínica no se da solo servicio de podología, Eso es. sino que hay una amplia cartera de servicios. Eso es. Entonces, ahí se me ocurren 2 preguntas. La primera es, oye, ¿cómo combinas el ser podólogo con ser gerente? Porque muchas veces, incluso yo lo sé, no por ti, ¿no? Pero por otros compañeros que también están en la misma situación, que dicen, oye, es que no sé cómo hacerlo, o sea, no sé cómo combinarlo. Es difícil sobre todo en casos quizá como el mío, que me gusta mucho la clínica, me gusta mucho estar con el paciente. Entonces, al final, cuesta mucho, si te gusta ser gerente o ser empresario y si te gusta ser clínico, estar con el paciente, es difícil. Tienes que marcarte horarios y ser muy, muy, muy riguroso con ellos, porque es difícil quitar tiempo a algo que te gusta para otra cosa que te gusta, pero... ¿sabes? Es complicado, es complicado. Entonces, al final lo que tienes que ser es estricto y plantearte que las dos cosas son importantes, que las dos cosas tienes que llevarlas a cabo, que vas a trabajar el doble, porque vas a tener que pasar tus 7 o 8 horas de consulta y además luego sacar las horas de gerencia. Pero sobre todo ser muy disciplinado en eso, porque si no acabas apartando una cosa o acabas apartando la otra. También es verdad que, bueno, la realidad quizá manda un poquito que según va creciendo el negocio, la clínica, por desgracia, hay que dejarla un poquito más de lado y dar ese paso un poquito más a la gerencia para organizar, para llevarle a los equipos que puedas tener, para temas de facturación, para temas de compras, para 1000 cosas. Pero bueno, sobre todo disciplina y tener claro qué tiempo de forma objetiva necesita cada una de las partes, dárselo, te guste o no te guste. No hay mucho más, no hay mucho más.
Y la segunda pregunta, que viene en relación, es verdad que me salen muchas más cuando me cuentas, pero bueno, por seguir el hilo, es, oye, ¿por qué una policlínica? Y si tú eres podólogo, ¿por qué una clínica de podología, ¿no? Sí. Eso es una de las cosas, es decir, oye, cuéntanos un poco en sentido de decir, oye, la ubicación donde estás, cuéntanos cómo eliges con la competencia que tienes alrededor, el por qué voy a dar un multiservicio, un poco ese multiservicio, cómo se adapta a ti, a la clínica dental. Oye, ¿cuáles un poco los valores que tenéis y cómo transmitís esos valores, ¿no? De dar mucho servicio, porque al final una de las cosas que tenemos claras es que, oye, muchas veces si no acotamos, quizás es difícil y a lo mejor mi mensaje se pierde, ¿no? Porque al final, oye, tengo un abanico muy grande y al final tengo que estar encima de muchas otras cosas, que si solo fuera de una cosa, pues oye, sé lo que voy y sé cuál es mi juego. Aquí al final, mira, voy a ir desde el principio. Aquí voy a contar secretos que igual no debería contar, pero bueno. Yo tenía, voy a empezar desde el principio. ¿Por qué montamos la clínica ahí? Y ahora te hablaré un poquito del por qué policlínica, porque hay gente, amigos míos mismos, que piensan que policlínica es porque mi mujer es médico. No, la policlínica viene por una cosa un poco más profunda, compleja, pero profunda, que quiero explicar. Pero ¿por qué montamos la clínica ahí? Nosotros teníamos la ubicación de la clínica en un sitio, pues casi a 20 kilómetros de donde la montamos al final. Pero no me salían los números. Cuando tú hacías un pequeño estudio de mercado, que recomiendo a toda la gente que quiera abrirse una clínica, aprender a hacer 4 cosas básicas, pero saberlas hacer de estudio de mercado. Esto no es tan fácil como decir, me gusta este bajo y me gusta este barrio y lo abro. Bueno, cuidado con eso. Entonces nos dimos cuenta que con 2 datos básicos, alguna cosa más, pero 2 datos básicos, es decir, la gente que había por metro cuadrado y los podólogos que habían por metro cuadrado, ostras, iba a costar mucho abrir la clínica donde queríamos, que era un barrio nuevo, que era un barrio maravilloso, que el bajo era espectacular. Joder, pero teníamos ya que conseguir crecer a costa de robar pacientes a otros compañeros, y eso no es fácil cuando otros compañeros ya llevan mucho tiempo y el mercado está casi copado. Si tú llegas, lo único que te queda es conseguir ser lo bastante agresivo para coger pacientes de esa gente. Y no hay tanto mercado libre que puedas intentar acceder a ellos. Eso es muy complejo. Entonces fuimos al barrio donde estábamos, que ya había podólogos, que había también algún médico privado, pero que simplemente por la densidad de población teníamos mucho más juego para empezar desde cero, poder empezar a coger gente e ir creciendo poco a poco. ¿Con las especialidades refieres? No, ahora hablo únicamente de lo mío, porque la clínica empezó con podología y medicina de familia. De hecho, medicina de familia, que es mi mujer, empezó a medias porque ella ya estaba en otra clínica privada y iba alternando. Entonces empecé solo yo, como aquel que dice. Entonces, ¿cómo conseguí quizá crecer? Bueno, yo entiendo que siempre hay cierto puntito de suerte, ¿vale? Pero es verdad que yo me informé de los compañeros podólogos que había en el barrio, cómo lo hacían, cuánto tiempo dedicaban al paciente, cuánto cobraban, qué tipo de servicios tenían, qué aparatología tenían, diferentes cosas. Y simplemente desde el momento cero, aunque me costara quizá más dinero, empecé dando un poquito más que ellos. Pues si ellos tenían consultas de 15 minutos, yo me planteé hacer consultas de media hora, conocer a los pacientes. Si algún paciente que a lo mejor iba a ellos me decía que, yo qué sé, que cada vez me toca uno, bueno, pues yo me comprometía a que siempre tuvieran el mismo terapeuta en consulta, que al principio obviamente era yo. Si no tenían ecografía, pues yo hice el esfuerzo de tener un ecógrafo para intentar implementar un poquito más de diagnóstico y por lo tanto también aprender. Diferentes cosas, es decir, intenté dar más valor a mi servicio. Aquí cabe decir que cobrando más, pero dando más valor a mi servicio. No fue mal, ¿eh? O sea, lo de competir por precios, la verdad es que no lo hice y la verdad es que yo creo que a la larga ha sido mejor. ¿Y por qué policlínica? Bueno, la clínica empezó a rodar, tanto medicina de familia como yo teníamos pacientes y yo menos, pero como solo trabajaba por privado, no trabajaba con seguros, bueno, tenía lo suficientes como para conseguir que la clínica funcionara. ¿Y qué pasó ahí? Que ahí te planteas cómo vas a escalar. No es tan fácil escalar si eres un podólogo. Escalar al final, por si alguno de los oyentes que tenemos no sabe qué es, dicho hiper básicamente, escalar es cómo vas a crecer casi hasta el infinito o por lo menos hasta donde puedas.
tú eres un podólogo con 2 manos, un box y 8 horas al día. Ahí está el tope. Entonces, ¿cómo puedes escalar? Bueno, pues nosotros hablamos y dijimos, esto va a ser un lío, pero la única forma de escalar, siendo tú un médico y siendo yo podólogo, es tener más gente dentro. Y el problema que tenemos es que para tener más gente dentro, bueno, pues, ¿qué vamos a crear? ¿Nos competencia entre nosotros? Voy a tener a lo mejor un autónomo podólogo, vas a tener tú tal, que nunca vas a saber también si el día de mañana está o no está contento, si los pacientes prefieren tal. Bueno, pues abramos un poquito las puertas y empezamos a hacer entrevistas para nutrición, o sea, nutricionista, para psicóloga, para médico digestivo, para... Bueno, a día de hoy no somos una policlínica grande, es verdad. También es verdad que tenemos una clínica que son 140 metros cuadrados, que es muy pequeñita, pero somos 9 especialidades. Había ahí un imprevisto, hemos tenido que hacer un mini corte. Bueno, pues que la única forma que veíamos nosotros óptima de escalar al máximo posible esta clínica pequeña, porque ahora supongo que a lo mejor luego hablamos de proyección, la proyección va a ser cambiarnos de clínica a una más grande, pero en principio esta clínica pequeña, sacar el máximo rendimiento posible, era tener diferentes especialidades que fueran nutriendo las especialidades de dentro, que eso es un poco también algo que quizá luego hablemos. Entonces, si yo lleno la agenda de medicina de familia y esa gente sabe que tengo medicina digestiva, voy haciendo ese bucle. Si la gente de medicina digestiva, pues alguien tiene un problema en el pie y ve que hay podólogo, pues al final mucha gente le gusta mucho el hecho de tener todos los servicios en un mismo centro, sobre todo la gente del barrio, no tenerse que ir desperdigando. Entonces, pensamos que era una buena técnica para poder crecer quizá más rápido, pese a los problemas que genera a nivel gerencia de organización, de tener a toda la gente contenta. Hablo de trabajadores, de pacientes también, de que todos los pacientes estén contentos cada uno con un profesional, organización de agendas y consultas. Pero por eso fue la razón real de generar una policlínica y no solo un centro podológico, porque pensábamos que con las herramientas que teníamos, la escalabilidad iba a ser mucho, quizá más orgánica. Pues si se podría, no sé. Mira, has hablado de 2 cosas que me gustaría comentar. La primera es, y que creo que es muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta, es que tú cuando abres en una nueva consulta o cuando tú empiezas un nuevo servicio en una zona, como por ejemplo puede ser la podología, por no irnos a otros... Sí. A otros Es lo que me hace luego iremos, o sea, en el sentido de decir, oye, pero lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, yo voy a crecer a costa de no canibalizar, perdón, pero de ganar cuota de mercado a otros podólogos. Es decir, o sea, yo le voy a quitar pacientes a otros podólogos para yo poder crecer, ¿no? Sí. O sea, es muy complicado que tú puedas tener tu agenda llena y que el 100% de tus pacientes no hayan ido antes al podólogo. Correcto. O sea, significa, eso es muy probable, haber un porcentaje muy, muy, muy pequeño que a lo mejor haya venido por primera vez al podólogo y que ya se haya quedado contigo, pero eso va a ser mínimo. O sea, al final, el resto son pacientes que ya estaban con otros podólogos y que luego están contigo, ¿no? Y al final eso, por muy bien que lo hagamos, es un periodo, ¿no? Y sabemos que es un periodo donde ¿cuánto vas a tardar? Bueno, pues depende, ¿no? Si tienes unas estrategias y conoces un poquito más cómo funciona el mercado, puede ser a lo mejor más agresivo, que quizás a mí no es la opción que me gusta, pero bueno, que tienes como diferentes opciones, ¿no? Entonces es saber que en ese crecimiento vas a tardar un tiempo, que en ese tiempo vas a tener que ser lo suficientemente fuerte a nivel bolsillo para aguantar, o sea, porque oye, no es solo la primera inversión, o sea, Sí. al principio has hablado de financiación, has hablado de muchas cosas, pero oye, no es solo la primera financiación que me dan para yo abrir las puertas, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto puedo aguantar hasta que esto empiece a rodar, ¿no? Sí, un poquito para que también los oyentes lo tengan en cuenta, porque esto es así. Yo considero que quizá mi negocio en un periodo de 3 años y medio con COVID y con ciertas cosas que tampoco han ayudado, ha ido bien, ¿vale? Ha ido bien, pero eso no quita que los primeros 6 meses yo haya días que me haya pasado sin pacientes, sentar en una mesa generando Viendo estrategias de ver cómo crezco. Es decir, la clínica estaba abierta, yo sabía que había potenciales pacientes fuera, ostras, pero no entraban. Entonces, y eso, eso requiere lo que tú dices, un fondo, saber que eso puede pasar, pero también requiere fortaleza mental. Y eso es algo que a mí me gustaría que la gente fuera una de las cosas que se quedara. Ser empresario requiere fortaleza mental. No, intentar que las emociones
no vayan con los picos tanto de subida y de bajada de cualquier negocio, porque si no es difícil, ¿eh? No, es muy sí, difícil, sí. ¿eh? Al final yo creo que yo muchas veces lo digo, ni en los momentos buenos estás tan bien, Eso es. ni en los momentos malos estás tan mal. Eso es. O sea, y eso es verdad que es complicado al final salirte un poco de tu propia persona y verlo con perspectiva, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy importante y que es difícil, ¿eh? O sea, porque cuando de repente aparece algo y dices, madre mía, estoy en la ola, pero Claro, oye, eso es. Yo recuerdo la primera semana que tuve llena, que era en plan de la agenda llena, y la siguiente semana igual tuve 10 pacientes toda la semana. Y era, ¿qué he hecho mal? O sea, yo mismo me preguntaba, ¿qué he hecho mal? Y bueno, algún amigo, alguna persona me decía, no has hecho mal nada, tío. Es que los negocios al principio son así. Vendes mucho, vendes poco. No me gusta hablar de vender en sanidad, pero al final seamos honestos y al final tú cuando das un servicio lo estás vendiendo. Entonces, por eso digo vender, ¿vale? Y al final hay épocas que vendes mucho y vendes poco, hasta que quizá la rueda se cierra, ¿vale? Pero incluso hablando con gente que tiene empresas muy, muy grandes de sanidad, que tienen muchísimos especialistas, me lo decían también. Me decían, quiero decir, tú hablas de miles, 10.000 o lo que sea de euros, yo te hablo de millones, pero hay épocas de 2 millones y hay meses de 500.000 euros. O sea, quiero decir, al final incluso empresas grandes tienen esa variabilidad. Entonces, mentalmente tienes que ser fuerte y saber que eso va a venir. Y luego hay otra cosa que has comentado, que por coger el hilo es el concepto de escalable o escalabilidad. Un poco para que la gente, la definición que has dado tú es muy bien, ¿no? Pero un poco también por aportar mi granito. La escalabilidad no deja de ser el concepto de conseguir aumentar tus ingresos sin que tus gastos sigan aumentando. O sea, por ejemplo, si tú como podólogo, como bien decías, dices, oye, yo al final yo puedo trabajar 8 horas al día, ¿no? Si quiero ganar más dinero, puedo hacer 2 cosas. Puedo hacer muchas más cosas, ¿no? Pero al final de primeras, y lo fácil y lo entendible para yo creo que la gran mayoría y el error para la gran mayoría es, oye, puedo trabajar más horas. Es decir, pues si yo estoy abierto 8 horas, pues me voy a 10 o a 12, o puedo disminuir el tiempo por paciente. Es decir, si en una jornada laboral, me lo estoy inventando, tengo a 20 pacientes, o si cojo 30, voy a ganar más dinero, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un concepto que hay que dejarlo claro, porque la gente ahí no tiene en cuenta los recursos, los costes directos y los costes indirectos que tiene que dar un servicio en concreto, y que luego además eso al final debes de saber una cosa, y es que los éxitos de hoy son consecuencia de tus acciones del pasado. Y no creas que porque hoy te vaya bien haciendo las cosas diferentes te va a seguir yendo bien en un futuro. ¿Qué queremos decir con esto, no? Es decir, oye, si yo a lo mejor, como tú bien decías, me diferencio de la competencia, porque si el resto está dando sesiones de 15 minutos y yo me voy a media hora, consigo llenar mi agenda dando un servicio de media hora y luego, para seguir ganando dinero, digo, oye, voy a bajarlo a 20. Ojo, porque lo que te ha hecho diferente pasa a ser igual que el resto, claro, pensando en este caso solo en el dinero. Claro. De hecho, pero bueno, eso al final es una cosa que es lícita, que cada uno puede hacer y puede decir, pero que tenemos que saber que cada una de nuestras decisiones, al final el paciente lo sabe. Claro, yo una de las decisiones que he decidido, o sea, que he tomado para hacer la escalabilidad lo máximo posible que yo sea capaz de conseguir en podología, es no reducir lo que yo considero calidad de servicio. Es decir, no quiero reducir los tiempos, no quiero, sino aumentar el ticket medio por consulta. Y aumentar el ticket medio por consulta de una forma honesta. Y voy... Sí, o sea, una de las cosas que yo creo que podíamos dejar aquí claros, justo con el concepto antes que has dicho, o el término de vender, al final todo lo que estamos hablando es bajo unos principios deontológicos. O sea, eso no queremos ponerlo en duda, ni quiero que en ningún momento se dé esa situación. De hecho, a mí me han llegado a decir, y me han llegado a decir, ostras, tío, es que si no tuvieras tanto miramiento, irías aún mejor. Ya, pero es que quiero tener miramiento. Yo bueno, con Carlos lo he hablado alguna vez y nada, yo siempre digo lo mismo. El mejor consejo que puedo dar siempre para estas cosas es que dormamos tranquilos. Entonces, si tú has vendido mucho, pero todo lo que has vendido lo has vendido porque tenías que venderlo y porque era necesario, ole, eso es lo que toca. Y volviendo a lo de escalabilidad, es a eso a lo que me refiero.
Si yo como podólogo vienes y me dices que, ostras, que es que me duele aquí en la planta del pie, donde podría ser una fascitis plantar, ¿vale? Por términos que igual conozca más la gente. Y yo te digo, ay, pues nada, ponte unas taloneras. Y se queda ahí, ponte frío y taloneras. Y se queda ahí. Bueno, tendré esa consulta con un precio. Si yo en esa misma consulta soy capaz de infiltrar a ese paciente, hacer unas plantillas e incluso llegar a una cirugía, en la misma consulta voy a conseguir aumentar ese ticket medio de la consulta, porque en esa consulta le puedo hacer una infiltración, le puedo hacer una toma de moldes. Hablo solo de podología, pero bueno, yo creo que esto, por poner un ejemplo que no sea de podología, mi mujer no tendría por qué saber infiltrar un hombro, pero cuando le viene un paciente y tiene un dolor en el hombro, ella pues sabe coger e infiltrar un hombro. Puede hacerlo legalmente, ella sabe hacerlo y está aumentando ese servicio y esa escalabilidad de aumentar el ticket medio por consulta, que quizá otro médico cualquiera de familia pues no lo haría o no sabría o te mandaría al traumatólogo. Entonces no sé si me explica un poco. Sí, al final, o sea, no deja de ser decir, oye, siempre y cuando... Ahí yo matizaría, siempre y cuando aumento el ticket medio de consulta por paciente sin aumentar excesivamente mis gastos. Es decir, al final tiene que aumentar mi margen de beneficio. O sea, el margen de beneficio un poco, a ver, muy sencillo, ¿no? Pero al final es, oye, lo que paga el paciente. Ojo, pero muy, muy, muy importante. Muy importante porque me encuentro compañeros que tienen clínicas de podología y no saben qué margen de beneficio tienen cuando hacen unas plantillas o cuando hacen una quiro y le dices, pero tú, o sea... Se hablan de facturación. No, yo es que facturo... Claro, exacto. Sí, o sea, al final eso es un error que, oye, que yo creo que es importante comentar, que al final decir, oye, esto no va de facturación. Eso no va. O sea, obviamente hay que tener una facturación alta porque al final luego siempre hay unos costes asociados y necesitas una facturación alta, ¿no? Y la facturación es importante, pero no solo debemos de quedarnos ahí, ¿no? Es de, oye, ¿cuál es tu margen de beneficio? Eso es. O sea, porque seguramente haya otro tipo de tratamientos que quizás a lo mejor no son de facturar tanto, pero quizás el margen relativo e incluso absoluto sea un pelín mayor, ¿no? Claro. Y bueno, por pasar al siguiente punto que a mí, por ejemplo, me gusta mucho y me gusta tratar, que tú ya has dicho al final que no deja de ser un poco la cabeza, ¿no? Pues está un poco relacionado y al final con esa cabeza es el cómo tú transmites a tu equipo, ¿no? Y oye, yo quiero saber la importancia que le das tú al equipo de tu clínica. Al final, oye, ¿cómo los contratas? ¿Qué te fijas para contratarlos? Oye, la contratación es algo sencillo, dedicas tiempo, crees que realmente aporta valor. ¿Qué opinas a lo mejor de estas clínicas que dices, bueno, que eso pasa, ¿eh? Quizás a lo mejor no el mismo gerente, pero sino a lo mejor compañeros, odontólogos, lo que sea, decir, no, yo al final yo voy, tengo mis pacientes, yo no me relaciono tampoco ni mucho con el gerente, tampoco sé muy bien cómo funciona la clínica, yo simplemente voy, hago mi trabajo y me voy. Pues mira, yo respecto a mi equipo, cómo lo contrato, les suelo hacer una entrevista de trabajo. Por ejemplo, para la psicóloga, pues vimos a 40 personas, que fue un poco rollo. Es raro la entrevista de trabajo, ¿eh? O sea, sobre todo en el sector de sanidad privada y demás, es raro. Es raro, ¿eh? O sea, obviamente no te voy a decir que eres el único que lo hace, ni mucho menos, pero que no, pero no suele ser frecuente, ¿eh? Pero ¿por qué hago yo una entrevista de trabajo? Porque al final estoy metiendo... Yo cuando hablo de mi casa, hablo de la clínica. Estoy metiendo en mi casa a alguien a trabajar y estoy metiendo en mi casa a alguien a trabajar con pacientes que pueden ser míos, que pueden ser de medicina de familia, que pueden ser nuevos, pero que están apostando por nosotros. Yo tengo muchas manías. Una de ellas es que a todos mis pacientes, cuando salen de consulta, les doy las gracias por venir. Siempre te suelen contestar, hombre, no, gracias a ti. Y les doy las gracias porque no es... Ostras, es que tú pongas la salud, tu salud. Da igual que sea un pie, que sea un dolor de garganta o que sea que tienes una depresión. Pero que tú pongas la salud en las manos de una persona a la que no conoces es apostar por esa persona. Y eso hay que agradecerlo. Es confianza. Pero como hay que agradecerlo, hay que devolverlo. Entonces yo en la entrevista de trabajo a toda la gente... Bueno, a toda la gente mentira. Por ejemplo, a mi médico digestivo que tenía 30 años o 20 años, que tenía 20 años de experiencia, pues no me hizo falta algunas cosas. Pero por lo general siempre les pido humanidad. O sea, humanidad. Yo doy por hecho que el trabajo lo tienen que hacer bien. Doy por hecho que una persona que se presenta a trabajar tiene que hacerlo bien. No obstante, obviamente, luego hacemos un feedback de los pacientes para saber si están contentos o no. Pero el tema es que quiero
que tengan a ese paciente en la consulta como si fuera el único paciente que viene a la consulta, ¿vale? Esto yo lo he sufrido en mis carnes y seguro que muchos también, de llegar a un sitio a que te atiendan y que te traten, no mal, pero como con mucha distancia, porque esa persona está harta de ver a gente ese día, pero es que tú tienes un problema y quieres que te lo solucione, y para ti tu problema es lo máximo. Entonces, yo lo que busco en esas entrevistas es que esa persona de alguna forma me demuestre que va a estar o va a intentar estar, porque nunca podemos estar todos los días, pero va a intentar estar al 100% con cada uno de los pacientes que entre. Y si tiene 15 pacientes tendrás que hacer el gran esfuerzo de estarlo. ¿Cómo manejo yo al equipo? Yo cada 2 meses máximo siempre les mando WhatsApp o hablo con ellos para saber si están contentos, para si necesitan algo. Desde tonterías de, oye, estás pasando consulta en la sala 1, ¿te va bien o prefieres cambiar de sala? Un ejemplo de la psicóloga me dijo, mira, es que estoy pasando consulta en una sala que no tiene luz natural y creo que sería mejor para los pacientes pasar una... Se hizo lo que se tuvo que hacer para intentar cambiar a la de luz natural. O sea, intento que ellos estén Lo más súper cómodos trabajando. Les doy mogollón de autonomía, o sea, yo no les tengo que decir cómo tienen que tratar al paciente, lo que quiero es resultados. No resultados de curar, sino resultados de que el paciente sienta que le están cuidando, que están tratándolo. Y eso es lo que más hincapié hacemos. El mejor servicio lo tiene que dar. El mejor servicio lo tienen que dar, igual que lo tengo que dar yo, igual que se presupone que tienen que intentar dar su mejor servicio sanitario. Pero quiero algo más, quiero esa atención personalizada, que el paciente tiene un problema y tiene un email en la clínica para llamar, o sea, para mandar un email en cualquier momento, o sea, quiero que el paciente se sienta arropado, igual sería la frase. Y eso es lo que... Yo creo un poco por cogerte lo que tú estabas diciendo, no deja de ser que das una sensación de unidad, ¿no? O sea, entonces cuando el paciente llega a la consulta, sabe que hay como un hilo conductor entre todos los profesionales sanitarios y que al final tiene una atención integral. De hecho, al final, intentamos generar ese equipo en el sentido de yo he trabajado mucho con el fisioterapeuta que estaba en la clínica trabajando, psicología con trastornos de la conducta alimentaria junto a nutrición y medicina digestiva también trabajan mucho. O sea, intentas generar un trabajo multidisciplinar que da muchísimo valor al paciente, muchísimo, porque hay muchas veces que llega el paciente y te ve el médico, te ve el profesional y te dice, estaría bien que te hicieran esto. Bueno, ¿y dónde voy? No sé, busque. Bueno, aquí lo que intentamos es no busque, o sea, usted quiere seguir el tratamiento, lo mejor sería que pida cita con mi compañera, que tal. Porque entre nosotros vamos a hablar, vamos a exponer su caso y usted va a estar mejor tratado. Sí, al final, oye, la primera es, voy a dar un mejor trato asistencial a mi paciente. Esa es la primera de todo y para mí yo creo que es la más importante, porque al final luego esto se refleja en los siguientes puntos que voy a decir. La segunda es, oye, tú como podólogo, al final tú tienes un nicho de mercado, ¿no? O un nicho de mercado sencillo o fácilmente accesible, como bien has dicho antes, ¿no? Pero al final quizás tu fisio tiene otro nicho de mercado que quizás puede trabajar contigo conjuntamente y que a lo mejor nunca hubiese ido a ti o hubiese tardado más en ir y, oye, te está captando pacientes de otra parte y te los está derivando, ¿no? Y al final, si está contento con la clínica, tiene ese hilo conductor y doy un mejor trato asistencial, quizás ya el paciente que te está llegando te llega enamorado. Y no hay nada mejor un poco que ese paciente que ya te viene referido de otros, de un prescriptor, y que tú al final lo estás tratando y estás dándole un algo más, ¿no? Y además, es también egoísmo. Y me voy a explicar, o sea... Mira, creo que sé lo que vas a decir, ¿sí? y te voy a dejar que lo cuentes y luego sobre eso voy a contar una cosa que yo creo que es bastante interesante, pero que va relacionada. Quizás a lo mejor tú cuentas esa parte, quizás un poco más técnico, ¿no? O más teórico, pero bueno, dale. No, yo voy a usar más palabras tuyas de una cosa que hablé contigo, pero es que es realidad. Es egoísmo porque, como tú me dijiste, no hay nada mejor que los pacientes sean los que van hablando de ti, los que te hagan publicidad, los que hablen bien de la clínica. Entonces, tú cuando consigues que ese paciente salga enamorado de la clínica, ostras, es que de cada paciente contento te vienen 3, 4 más pacientes. Y si ese paciente está contento con fisioterapia y está contento con podología y está contento con medicina de familia, ostras, es que está haciendo ya él tu trabajo de publicidad. Eso es. Y además es una publicidad
que no tiene nada que ver con redes sociales, que no tiene nada que ver con radio, que no tiene nada que ver con... No, es que es una publicidad de que a la gente con la que confía le manda y la gente que confía en esa persona va a venir. O sea, es una publicidad muy sólida. Es verdad que el boca a boca, que es como se le llama a esto normalmente, es un crecimiento al principio lento, pero es que es un crecimiento muy seguro. Sí. Mira, yo sobre eso, ¿vale? Que es verdad que muchas veces nos quedamos en el boca a oreja, no, o boca a boca, y nos quedamos en, no, pues el boca a boca o boca a oreja. Bueno, vamos a entender que es el boca a boca o boca a oreja, porque yo creo que es algo súper importante. Y al final yo le añadiría un puntito más, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Al final tú lo que quieres son prescriptores de tu marca. Eso es. O sea, y lo que debes de buscar en tu día a día son prescriptores de tu marca. Hay mucha gente que puede ser prescriptor de tu marca, no solo tus propios pacientes. Para que tus pacientes sean prescriptores de tu marca, no es solo que se enamoren de ti, sino es que lo cuenten. O sea, que tengan esa sensación, wow. O sea, cuando se hablan de tu clínica, que estén en un punto, no que solo estén contentos, sino que consigas, mediante diferentes tipos de herramientas, al final que les dé la facilidad de que puedan hablar de ti y que puedan hablar bien, ¿vale? Luego, sobre otro punto, que también podemos hablar, son los mismos prescriptores que tú tienes dentro de tu trabajo, o sea, de tu clínica. Es decir, oye, pues el fisioterapeuta, la nutricionista, el médico digestivo, esos también son tus prescriptores, de la misma forma que tú eres prescriptores de ellos. Entonces, si el paciente viene y está contento contigo como podólogo y tú le das a él una recomendación de, oye, es que me duele la espalda, pues mira, tenemos aquí un fisio que la verdad que el tío es un crack y que para todo este tipo de molestias de la espalda, o tengo un problema digestivo porque estoy nervioso y tal, oye, pues a lo mejor, mira, tengo la psicóloga, a ver si tu problema digestivo va por tema psicológico o realmente tienes un problema digestivo y vete en este caso con la profesional, ¿no? Si está enamorado contigo y es un prescriptor tuyo, es que va directo. Y ya... Bueno, hemos tenido un pequeño... Se nos ha acabado la batería y nada, hemos hecho ya el cambio. Al final, un poco por resumir a donde estábamos, es que, oye, si tienes unos prescriptores de tu marca, ya no solo tus pacientes, sino también tus trabajadores, pues oye, seguramente vayas a conseguir más resultados y que no debes quedarte solo en el boca a oreja. Y oye, rápidamente, para quien trabaja solo, ¿no? O sea, para quien no tiene la capacidad de tener, digamos, que compañeros o trabajadores dentro de su propia clínica, pues búscate clínicas cercanas que tengan tu servicio, habla con ellos, diles qué puedes solucionar, hazles una pequeña clase, ¿no? De oye, ¿qué problemas solucionas y cómo ayudar a detectarlos y que de la misma forma ese profesional lo haga por ti. Y un poco genérate esa marca. Y trabaja tu marca, exacto. Trabaja tu marca, porque eso es importante. Hay gente que está de autónomo que es un poco... Y te voy a decir otra cosa. Hay gente que se preocupa mucho por trabajar su marca de cara al resto de sus colegas. O sea, por ejemplo, el típico... Sí, también, ¿no? El típico personal sanitario que le gusta mucho, pues oye, que no es malo, ¿eh? En ningún momento lo estoy criticando, pero que ese mismo personal sanitario luego no trabaja su marca con sus pacientes. Y dices, ojo, es que quien te está dando de comer no es quedar bien con tus compañeros o colegas de profesión, es que el que te da de comer es el paciente. A ver, entonces, hay gente que te ponga... Claro, yo creo que sinceramente... Hay gente que es muy lícito, pero que le gusta mucho el prestigio entre profesionales. Sí, que es muy lícito, yo no digo que no. Pero aquí lo que estamos hablando es de que un negocio funcione, ¿no? Entonces, eso está muy bien, vas a tener compañeros que te manden gente, no digo que no, pero aquí lo que tienes que trabajar es la marca con el paciente. Yo sobre todo lo hablo porque ya no es esa persona que lo hace, ¿vale? Que a mí me parece perfecto que lo haga, sino yo lo hago porque luego la imagen que a lo mejor da al resto de compañeros que quizás a lo mejor están empezando o están en ese punto y dicen, jope, yo quiero ser ese, porque quiero que el resto de compañeros me reconozcan. Oye, pues mi recomendación es que eso está muy bien, pero no te olvides de que al final lo importante es que quien te tiene que tener de referente es tu público objetivo. Son tus pacientes quien te tienen que tener de referente. Eso es. O sea, porque eso al final, si mi punto de vista es, oye, trabaja primero tus pacientes y luego cuando ya los tengas y estés en una buena situación, crece quizás entre tus colegas o compañeros. Eso es un poco mi punto de vista, ¿eh? Que pues oye, que seguro que mucha gente... Pero al final también es el punto de vista del que le gusta quizá la clínica. O sea, yo lo veo así, yo lo entiendo así, creo que es importante. Luego habrá compañeros que a lo mejor... no lo sé, prefieran formar a otros compañeros antes de ver a pacientes, entonces les interesa más quizá darse a conocer entre pacientes. Sí, eso. Cada uno... Totalmente de acuerdo. Pues bueno, José, un poco ya pasando a que quisiéramos un poco más...
más técnicos, ¿vale? O, Vale. Bueno, o más técnicos o quizás un poco menos comunes o menos Yo frecuentes. soy de ese núcleo, de ese nicho de empresarios que he aprendido casi más empíricamente hasta que te conocí y empecé a formarme más. O sea, que lleva cuidado, no vaya a ser... Bueno, a ver, al final, por desgracia, no es que no ha sido el único, ¿sabes? Es que, por desgracia, a día de hoy eso es un poco lo que hay, ¿no? O sea, es, oye, fallo, error y ver a ver cómo lo Si consigo. el fallo es pequeño, consigues seguir teniendo errores. Si el fallo es grande, te toca cerrar y ver qué haces. Eso lo vemos Exacto. en la calle muchas veces. Y al sí. final, eso es un poco un consejo que podríamos dar ahora, es falla rápido, falla barato, Eso es. ¿sabes? O sea, que ninguno de tus errores haga que te apriete el calzado o que te apriete nada, decir, oye, al final Eso es. es posible que falles, o sea, sobre todo ahora digo, oye, no me quiero formar, ¿no? O oye, no quiero tener conocimientos de gestión empresarial, pero quiero emprender y quiero emprender en el sector sanitario. Oye, pues mi consejo rápido es que falles rápido y falles barato. No en ningún momento te pongas en una inversión o te pongas en una situación donde un error vaya a determinar que cierres, Claro. porque eso es un problema, ¿no? Claro, además la sanidad tiene cosas, en este sentido tiene una cosa difícil. Y difícil cuando estás motivado, cuando empiezas y quieres comerte el mundo, y es que hay muchas cosas que parece que vayan, muchos aparatos, mucha tecnología, y que parece que te vaya a dar el... Además, los comerciales hacen su trabajo, te dicen lo que va a ser, y parece que te vaya a solucionar la clínica desde el principio. Es una gran inversión, pero no muchas veces no te lo soluciona desde el principio. Tener un aparato de rayos no hace que vengan a hacerse radiografías. Tener un aparato de rayos te hace tener un servicio que el día de mañana te ayudará a... Pero si crees que invirtiendo 20.000 euros en un aparato de rayos vas a tener radiografías todos los días, estás fastidiado y tienes 20.000 euros de bufo detrás. Entonces, es lo que tú dices. Falla rápido y barato. Eso es. O sea, obviamente, oye, pues si tienes el capital suficiente como para poder, Sí, para poder invertir, pues oye, pues a lo mejor quieras llenar tu clínica y quieras empezar. Ya no porque acabes de terminar la carrera, sino que, oye, tú ya llevas unos años trabajando y dices, oye, es el momento de emprender. Pues oye, si quieres tener en tu clínica o consulta todos aquellos aparatos, tecnología, formación de último nivel, oye, que está muy bien, pero debes saber que las balas acaban antes. O sea, que si no tienes detrás un buen pulmón económico y un riñón que ponga dinero, hostia, ojo, cuidado, porque a lo mejor hay cosas más importantes que eso, sobre todo para mantenerte vivo a largo plazo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿qué problemas has tenido tú? O sea, vamos a decir desde el inicio. Oye, José, el día 1 coge, te voy a decir, no solo abre la persiana, ¿no? Sino, oye, quiero emprender, quiero montarme una clínica. Desde ese punto, no todos, ¿no? Porque a lo mejor podríamos estar hasta mañana, porque, oye, por desgracia tenemos muchos, pero oye, ¿cuáles han sido esos problemas que dices tú, hostia? Y si los has tenido, es decir, Mira, hostia, si esto no sale bien o si esto no lo paso, no sé qué va a pasar mañana. Muchos problemas de novato, ¿vale? Problemas de novato como, y esto un consejo que os doy, como que cuando empiezas la obra de tu bajo tienes que poner una fecha límite, y además por contrato. ¿Por qué? Porque yo me pasé 2 meses más o menos sin poder trabajar, pagando el bajo, pagando el alquiler, pagando todo, porque la obra no había acabado. Y entonces cuando me pasó eso es cuando me lo dijeron. Ostras, es que tendrías que haber puesto una carencia, no, la carencia no. En los obreros yo tenía carencia, pero yo me fundí la carencia y aún así estuve 2 meses de obras en el bajo sin poder ver pacientes, pero pagando gastos, ¿vale? Otro error... O sea, de alguna forma, digamos que por contrato, en el presupuesto que ellos te dan, Exacto. te ponen La una fecha entrega, límite, la entrega. Exacto, la entrega, y si no, el constructor o el que lleve la obra tiene que pagar de su bolsillo ciertas cosas, porque entonces obligas a que te lo den. Más que nada porque en el momento yo desde el primer día tuve muchos gastos porque así creí que era oportuno, porque podía asumirlos y porque quería dar cierto servicio y eso conllevaba cierta inversión en aparatología y tal. Pero claro, yo en 2 meses cerrados eran miles de euros lo que tenía de deuda y tenía que pagarla, ¿vale? Sí, no, al final. Entonces al final, bueno, yo tenía un pequeño colchón y eso me salvó, pero luego me llegó el COVID, pero bueno, en fin. Pero el tema es que esas cosas, o sea, tú tienes que hacer, esto ya no es en sí eso, sino que tienes que hacer una previsión de posibles errores, de posibles gastos, de cosa que te va a costar a ti dinero de tu bolsillo, ¿vale? Y a mí no me volverá a pasar, pero me pasó. Entonces, bueno, si podemos conseguir que no le pase a alguien más, siempre es bueno. Errores
Es que errores hay más técnicos, quizá errores más técnicos fue la inversión en publicidad. Yo desde el principio empecé, desde el día que entré en la clínica, empecé a invertir en redes sociales, puse un anuncio en la radio, salía en revistas de estas de barrio, tal, no sé qué. Nos gastamos, la clínica se gastó bastante dinero. Y bueno, así, con datos a un poco al aire, si invertimos 6.000 euros en publicidad, que tampoco es una barbaridad, pero invertimos 6.000 euros en publicidad, tuvimos un retorno de 300. Es decir, hubo 5.700 euros que no subieron de nada en esa inversión. O sea, no subieron de nada. ¿Y por qué fue? Pues porque el refranero español es muy, muy bueno, o sea, y al final, bueno, pues más vale pájaro en mano que ciento volando, a quien madruga Dios le ayuda, y en este caso, zapatero a tus zapatos, ¿vale? Tú eres gerente, pero eso no quiere decir que sepas de todo. Entonces tienes dos opciones. O te formas para saber, porque si no coges 6.000 euros y los tiras a la basura, que es lo que hice yo, Sí, o buscas gente que sepa y que lo haga. Que al final, un poco lo que hablábamos antes, por hacer un pequeño apunte, no son los mismos 6.000 euros cuando estás facturando y cuando tienes la cosa que va funcionando, que oye, es que dentro de todos los gastos, dentro de toda la inversión que yo estoy haciendo, además, claro, estoy cogiendo 6.000 euros en un momento donde, oye, pues estamos en un momento, estamos empezando, estoy destinando como, buah, esto va a funcionar, ¿no? Y al final, oye, destino eso ahí porque sé que esto va a funcionar. Ojo, que como tú bien dices, ojo, que puede ser que no funcione así. Claro. Y puedo volver un poquito a lo que hablábamos de la cabeza, ¿vale? Porque parte de la culpa de meter esos 6.000 euros es abrir la persiana y pasarme a lo mejor 2 semanas con 3 pacientes. Y decir, ojo, aquí tengo que hacer algo. Y una de las cosas es invertir en publicidad, ostras. ¿Vale? Y en publicidad hablo no solo de lo que he dicho, sino el buzoneo, pasarme 5 horas por todo el barrio buzoneando, cosas de esas que hacemos. Luego, un error que quizá nunca lo sabré. Mira, sobre eso, simplemente antes de pasar al siguiente error, ojo, cuidado. Digo, porque yo he trabajado con muchas agencias de marketing. Ya. Ojo, cuidado con agencias de marketing. Porque es verdad que tú hablas de expertise y de conocimiento y dices, bueno, pues si yo no sé hacerlo, me voy a una agencia de marketing. Ojo, cuidado, porque al final las agencias de marketing trabajan por cuentas. Y hay cuentas que son más grandes y cuentas que son más pequeñas, ¿no? Yo no solo he estado en el sector de la salud, sino también he estado en quizás a lo mejor más sector business, sector más empresarial, que no estaba absolutamente nada dedicado con el sector de la salud. Y sí que he trabajado con empresas de marketing con presupuestos muy grandes. O sea, cuando hablo muy grandes, son presupuestos que de grandes empresas y corporaciones que una clínica, incluso, ojo, con una red de clínicas tampoco tendría capacidad de poder hacer esos presupuestos, porque a lo mejor son los beneficios de todo un año, ¿eh? Ya. Entonces, al final ellos te cobran bastante menos dinero, entonces la atención que te tienen que dar es obviamente es inferior, Claro. ¿no? Entonces, muchas veces para ti es un gasto importante y para ellos eres uno de sus clientes pequeñitos. Entonces te van a hacer un caso pequeñito. Entonces, Y luego hay otra cosa que es igual más romántica, por decirlo de una forma, y es que además es la carta de presentación a gente que no te conoce. sí, normalmente eso. Entonces, Eso que estás diciendo tú es básico. Entonces, ostras, es que igual el mensaje que lanzan no es el que tú quieres que lancen de tu clínica, aunque te pueda atraer gente. Entonces, por eso es muy importante quizá conocer las herramientas que tienen. Eso es. No hacerlo tú, como lo hice yo, sino conocer las herramientas que tienen, porque es muy importante a lo mejor, ostras, es que... Oye, es que tú a lo mejor te vas a poner... Quiero este tipo de mensaje, no quiero este otro. No tú, José, sino, oye, la persona que nos esté escuchando o nos esté viendo, oye, es que tú a lo mejor te vas a poner a hacer una campaña de Google Ads mirando el pixel a tu landing page para ver cuánto tráfico, cuál es el coste de conversión, tal. Oye, es que a lo mejor tú no te vas a poner a hacer eso porque tú en tu día a día tienes muchas cosas que hacer. Pero quizás el saber hacerlo, saber qué mensajes quieres hacer y saber cuáles son los retornos y cuáles son, digamos, que los KPIs o indicadores o qué hacer, oye, que eso se encargue quizás quien sepa hacerlo. Pero la estrategia la tienes que llevar tú. Claro, yo pongo el mismo ejemplo siempre y es una tontería, pero yo no dejo mi coche en el taller, lo recojo y suelto 2.000 euros y me voy. No. Y antes de soltar 2.000 euros quiero saber qué le habéis hecho, si le habéis cambiado los filtros, si le habéis cambiado las ruedas y tal. Entonces, esto parece que no, pero pasa en marketing. Sí, no. La gente suelta 2.000 euros
y se desentiende. Ves tu Tienes- anuncio en Instagram, Tienes que Facebook, esperar, y tienes que estás esperar. contento. No, los foros son tienes que esperar, esto ya a su tiempo, al principio. Entonces, es importante, como gerente, hablo sobre todo. Cuando hablo de gerente, ojo, porque cuando hablo de gerente, hablo de empresario, me da igual autónomo. O sea, Claro, autónomo, ¿vale? O sea, al final, Pero- una de las cosas que Pero si tenemos... vas a invertir, tienes que saberlo. Sí, sí. Tienes que saber en qué estás invirtiendo. ¿En qué estás invirtiendo? ¿Vale? Que es verdad que no tienes por qué saber tú hacerlo. No. Pero saber qué van a hacer, sí. Es cómo lo van a hacer, igual es más difícil, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con mi marca? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer con este dinero que doy? ¿No? Incluso saber la estrategia. O sea, porque al final es decir, oye, nadie va a conocer tu negocio como tú mismo. Eso es. O sea, y ellos no están en tu día a día, Eso es. ni tienen el contacto con los pacientes. Y muchas veces una de las cosas que ocurre y que veo, ya hablo, a lo mejor me lo llevo a clinics, ¿vale? Que estoy viendo, o sea, que hay mucho consultor o hay mucho gurú o mucho coach que al final, oye, que te promete resultados en tema de gestión, en captar pacientes, en conseguir, en no sé qué, en no sé cuántos, y de esos tíos que tú nunca has estado pasando consulta. O sea, es que al final, porque al final te metes, ¿no? Y yo, pues me gusta mucho pichear y tal, y digo, hosti, es que la información que tú me estás dando es muy comercial, no estás viendo la gestión del paciente, no estás viendo la calidad de asistencia, o sea, te estás partiendo pasos que es normal que no las sepas porque tú no has pasado consulta, ¿no? Y entonces dices, ojo, cuidado con eso porque quizás te puede venir bien en un corto, pero eso tiene las patas cortas. Y te puede generar luego una peor imagen de marca incluso de lo que realmente tienes o de lo que realmente eres. Claro. De lo que realmente... Claro. Sigue con otros errores. Pues mira, un error al principio que fue un gran acierto después y que a muchos compañeros, sobre todo de clínicas pequeñitas, les cuesta, fue la recepción. Parece una tontería, pero yo al principio, como mucha otra gente, estaba tan agobiado que el último gasto que quería contar era un sueldo mensual fijo a alguien en la puerta de la clínica. En muchas clínicas, yo lo sé porque uno de los trabajos que hacía era, pues visitar a muchos compañeros, ya fueran odontólogos, traumatólogos, terapeutas o podólogos, que no tienen recepción. ¿Qué problema tenemos con esto? O sea, este es uno que a lo mejor levanta callos, ¿eh? O sea... Bueno, pero yo he estado los dos lados. Yo he estado 6 meses sin recepción, puse recepción y he vivido los dos mundos. Una de las cosas, un poco por comentar, al final esto es tu caso de éxito, ¿no? O tu claves del éxito en este caso, más focado en errores, que al final es decir, oye, que si alguien le puede coger esto y está en ese punto de que no sabe y tal, pues oye, por lo mejor le puede venir bien. Claro, yo lo que creo es que tener, por ejemplo, recepción es una inversión, ¿vale? Pero es una inversión a largo plazo, porque entonces tienes que tener paciencia y tienes que ¿por qué me vino mal y por qué me vino bien? Para que me entiendan. Me vino mal no tener recepción porque tienes que estar tú en la clínica si quieres que entre gente. Porque yo he llegado a tener pacientes que a lo mejor la consulta eran 25 minutos y he gastado 40 porque he salido 5 veces de consulta, abrir una puerta, coger un teléfono. Con la imagen que además conlleva eso. Que eso genera. Claro. O bueno, o que lo he vivido, también lo has visto. Claro. Gente que lleva como el pinganillo Eso y es. mientras está atendiendo coge la Está llamada hablando. como si fuese, pues oye, pues... Porque he tenido... yo, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía cirugías y bajaba la persiana. O sea, la clínica la cerraba directamente, bajaba la persiana para que no me llamaran al timbre, porque en mitad de la cirugía con la persona, ¿sabes? Una cirugía ambulatoria de pues, una uñita o un... Sí, algo que puedas... ambulatorio, pero que estás con un guantes stainless, Sí, puedes estar abriendo y saliendo. Que no necesitas irte a un quirófano. Sí. Entonces, todas esas cosas, todos esas acciones o esas situaciones, yo estoy convencido que me han hecho perder pacientes los primeros 6 meses. ¿Por qué? No es una opinión. Es que yo pongo una recepción, además lo pongo en el mes siguiente de que empieza todo el COVID, y pongo una recepción, pongo una recepcionista en las horas, porque esto es lo de siempre, ¿vale? Yo no contrato a un recepcionista 8 horas al día. Yo contrato a un recepcionista las 4 horas de mayor volumen de la clínica. ¿Para qué? Para que en esas horas yo no tenga que cortar mi trabajo y además se puedan seguir cogiendo citas, ¿vale?
Y yo empiezo a notar como, ostras, es que llama gente, pero ya no es que llame gente, es que hay mucha gente que llama a la puerta y sale y la atiende. Y es que yo no cobro y eso me da mucha más... Son cosas que parecen tonterías, pero me da mucha más libertad a la hora de hacer un tratamiento cuando la persona fuera es la que explica todo y no yo. Y yo estoy dentro de consulta y entra alguien y pregunta si yo hago plantillas, si hay una persona que le explica el proceso de las plantillas, que sí que las hago, que son tal, que nada, no sé qué, mientras yo estoy viendo pacientes. Es decir, tengo alguien captando y atendiendo a los posibles pacientes y a los pacientes de la clínica mientras yo estoy generando dinero y viendo pacientes. Es verdad que a lo mejor quizás aquí estamos dando más esa faceta ya no tanto de personal sanitario, sino de gerente de una clínica, Sí, ¿no? pues, Pero yo ahí me gustaría añadir que muchas veces la gente dice, joder, es que aunque sean 4 horas, aunque sean 3 horas, aunque sean las horas que sean al final, ¿vale? Que no sea una jornada completa. Es que yo quizás a día de hoy no tengo la capacidad como para poder pagar a una personal de recepción, ¿no? Pero esa misma persona te lo dice y a lo mejor ha hecho una inversión en un ecógrafo o un aparato de rayos o lo que sea, que es una inversión potente. Ojo, es que a lo mejor en el punto donde estás, o sea, porque yo creo que eso viene un poco más heredado de, oye, esas clínicas que a lo mejor estaban en un piso, que quizás estaba solo el profesional sanitario y que quizás, pues oye, hay veces que tenía y tal, pero en el momento que tú bajas a la calle, tú eres un local donde va a haber un tráfico por la puerta de tu local y donde la gente va a entrar a preguntar. tienes que estar abierto. Y la única forma de que estés... Pero es que tienes que estar abierto. O sea, es que si no estás abierto en horas donde tú deberías estar abierto, primero vas a generar la duda a tus pacientes de decir, han cerrado. Les va bien, porque abren y cierran. Ojo, que luego no tienes por qué estar en consulta porque te apetece hacer otras cosas y me parece perfecto. Pero la clínica tiene que estar abierta Tiene que estar en abierto. horario comercial. Mira, yo tengo un compañero, no voy a dar muchos datos, pero tengo un compañero que la clínica solo la abre cuando está él en consulta. Y que además solo coge consultas vía WhatsApp, vía teléfono. Lleva más tiempo que yo, ¿vale? Abierto. Y no consigue crecer. Pero no consigue crecer porque tenemos que entender, pero no yo como podólogo, sino cualquier sanitario, una de las cosas que tiene que entender es qué perfil, que eso es otro error que cometí yo. ¿Qué perfil tenemos? ¿Qué perfil es mi perfil de paciente? Porque ese perfil de paciente requiere requiere unos requisitos. Y que te adaptes a él. O sea, Claro. Entonces, él no se va a adaptar a ti. Claro, si yo estoy en un barrio donde mi perfil de paciente, aunque yo personalmente tenga bastante gente joven, pero el grueso es gente de mayor de 70, 75 años, esa gente es de pasar andando por la puerta y pedir cita, no de mandar WhatsApps, no de mandar emails, no de ver la consulta cerrada 3 días a la misma hora. Entonces, ese perfil de gente, si me pasan el segundo día y la clínica está cerrada, se buscan otra. Ya está. Sí. Ya está. Como sea por lo que sea, y independientemente ya no de eso, sino ya de cara a atención de pacientes, que ahí nos podemos meter un poco más técnicos y decir, oye, mira, es que a lo mejor no tengo para la recepción, oye, pues instala un chatbot. Que a lo mejor es un poco más técnico, pero bueno, instala un chatbot que pueda dar una asistencia completa a tus pacientes. Oye, no les des la posibilidad de que te llamen. ¿Por qué? Porque si te llaman lo vas a coger tú. Entonces, ya poniéndonos en herramientas. Oye, pues a lo mejor, oye, vale, pero es que esto no va conmigo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues a día de hoy, con las herramientas que hay de inteligencia artificial y un poco con todo ese avance que hay, oye, que no te puedan llamar. Mira. Que solo puedan hablar contigo, que te vas a cerrar mucha puerta, ¿eh? Pero bueno, aún así, yo te doy ideas para decir, oye, es que a lo mejor lo que tú tienes que hacer es hacer un algoritmo de decisión donde tú vas guiando a los pacientes para que ellos reciban una respuesta inmediata, porque al final, si no eres inmediato en tus respuestas, van a buscar a otro profesional. Sí, pero aún así, Carlos, yo soy un defensor del trato de tú. Sí, no, totalmente. Yo también estoy de acuerdo. Yo he estado en un máster, o he estado en un congreso, o he estado en un tal, y he mirado la agenda y se me han llenado 2 días de la semana siguiente. Mientras yo estoy en un congreso, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo una persona cogiéndome citas, abriendo la puerta, explicando las cosas, tal. Entonces, al final, es que vamos a hacer un inciso. O sea, si yo calculo mis beneficios y llevo 6 meses de pérdidas, ostras, no, esto no te va a ayudar, al revés, va a ser un gasto. O sea, ojo, que no es que sea la panacea, pero si tú tienes una clínica que está creciendo poquito a poco, que sí que va bien, que va bien, o sea, es que
es que dan mucho valor. Sí, totalmente. Y a ver, yo creo que es a donde tenemos que ir, ¿no? Y no conozco a nadie con clínicas que progresen adecuadamente, no hablo de clínicas que fueran mal o tal, sino clínicas que progresen adecuadamente. No conozco a nadie que haya puesto recepcionista, sean 8 horas, sean 3 o sean 2, y no lo haya agradecido. Que tenga 2 horas para él, para ver pacientes, o para él, para hacer cosas de gestión, para ir a por material y tal, y la clínica siga abierta cogiendo pacientes. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso al final, al principio, cuando he empezado a un poco comentar, comentaba esto, ¿no? Pero yo lo único que quiero matizar aquí es, oye, al final, si en el caso de que no, porque no te salen los números, porque realmente no lo quieres, dale. Primero, mira a ver cuál es tu perfil de paciente, porque si haces todas estas acciones que te voy a decir ahora y tu perfil de paciente, como tú bien dices, es un perfil de paciente que no utiliza las tecnologías, que al final no va a utilizar esos medios, ojo, no lo hagas. Pero si al final tienes un perfil de paciente quizás más joven y que está más dado a las tecnologías, oye, ten 2 cosas claras. La primera, que ellos puedan comunicarse con, ya sea que puedan reservar tu cita en cualquier momento por ya sea o tu aplicación o tu página web o lo que sea. Es decir, que tú no tengas que ponerse en contacto contigo. O sea, tú cuando estás pasando consulta, estás pasando consulta. O sea, no puedes estar haciendo otras cosas que no sea pasar consulta, porque eso al final afecta a tu imagen. Y la segunda es instalar herramientas que a día de hoy existen, por ejemplo pueden ser los chatbots, o que a día de hoy la gente lo utiliza mucho, incluso por tirar datos. Hay 2 de cada 5 pacientes están cogiendo citas por internet. O sea que no los a la lleva. Es verdad que esos otros 3 siguen cogiendo vía telefónica. Pero bueno, 2 de cada 5 ya prefieren coger su cita con en este caso con el médico o lo que sea, con el profesional sanitario por internet. Entonces, yo creo que eso es crítico, ¿eh? Y la segunda sobre este aspecto es, pues lo siento, pero vas a tener que estar abierto. O sea, vas a tener que estar ahí. O sea, oye, que a lo mejor pues te toca estar. Claro. Porque no puedes estar cerrado. Yo recuerdo, y esto igual es para la gente que empiece, que vea que esto pasa, y que pasa aunque luego te pueda ir mejor o peor. Yo recuerdo las primeras semanas sentado en recepción, tío. Sentado en recepción de mi clínica, sentado en recepción, sin pacientes, sin recepcionista, mirando el techo, diciendo, qué guay, esta es mi clínica, esperando que me traigan llamadas, o que alguien me llamara a la puerta. Entonces, ese comienzo yo entiendo que se haga sin recepcionista y sin ciertas inversiones. Que ahora hablaremos de un error, creo que también gordo, que cometí, pero luego cuando eso ya deja de ser así, tú tienes que estar abierto. Entonces decide. Aquí estás pagando por tu tiempo. Estás pagando por tu tiempo. Entonces tú tienes que pensar que la persona que está a la puerta es una inversión de tu tiempo. Ya sea para ver pacientes, ya sea para gestionar cosas, o en mi caso, pues a veces para estar con mis hijos, mientras la clínica siga abierta cogiendo citas. Pero estás pagando por tu tiempo. Es verdad que es la partida más dura, los sueldos. Yo tengo ahora mismo a 3 personas contratadas, y es la partida más dura. En salud es... Sobre todo en recepción, porque la sensación que tienes visceral es que no te reporta nada, pero no es verdad, te reporta mucho, mucho. Si me permites hablar de otro error, es que antes lo hemos pincelado por encima. Invertir pensando que invirtiendo vas a llenar tu consulta. Y me explico. Yo me acuerdo que me obsesioné con que quería tener una cinta de correr para ver a gente en la clínica, corriendo, y tal, no sé qué. Perfil más deportivo. Más deportivo. Yo no tenía perfil deportivo, ¿vale? Esto fue quizá más al principio de abril. Yo no tenía perfil deportivo, pero quería un perfil deportivo. Hice publicidad que no llegó a ningún lado a nivel clubes deportivos y tal, pero yo invertí ahí tiempo y algo de dinero en esa publicidad y me compré una cinta de correr, pero una cinta de correr de calidad, para ver a mi gente correr. Se te puede decir que usa 10 veces la cinta de correr, ¿vale? ¿Por qué? Porque por tener la cinta de correr no me va a venir gente. Entonces, si mi perfil es un perfil, gracias a Dios, porque es un mundo que me gusta, más quirúrgico, más geriátrico, que hay muchos compañeros que no huyen de ese aspecto, y a mí la verdad es que es un mundo, el geriátrico es un mundo que me gusta mucho, porque la gente está fastidiada y les puedes ayudar muchísimo, ya sea quirúrgicamente, ya sea en plantillas y tal. Invierte en tu paciente, o sea, en tu tipo de paciente, invierte en él, no inviertas. Si quieres invertir en un paciente nuevo, haz una transición como toca y busca ese paciente nuevo. Y cuando tengas ese paciente nuevo, invierte en él, pero sin tenerlo, no te gastes 2.000 euros en una cinta de correr. Si no te vas a nadie. Más una tecnología para... Claro. Claro. Las cosas
lo que sea, te voy a... Claro, no, porque además es que luego, no sé, yo... Y sobre todo, mira, ahí te voy a decir dos cosas. La primera es, oye, ¿realmente eso que tú crees que le va a aportar valor, le está aportando valor? Claro, es que no está aportando valor. Es que te voy a decir ahí, y es una de las cosas que nosotros erramos, y es verdad que ahí los comerciales hacen las cosas muy bien, y al final es, oye, qué guay me lo está vendiendo a mí este comercial sobre una tecnología, un lo que sea, un qué guay, pero luego pregúntate, oye, el perfil de paciente que tengo yo, ¿realmente esto le aporta valor? Y si le aporta valor, ¿va a pagar por ello? Porque son dos cosas diferentes, porque a lo mejor dices, bueno, sí, puede, pero luego él no lo... O sea, digamos que no lo entiende así. O sea, porque a lo mejor, aunque tú creas que sí que le va a aportar valor, tu paciente no está entendiendo que eso le está aportando valor. Exacto. Y ahí tienes lo que sea de dinero que has invertido en eso, que al final luego eso no llega a ninguna parte, ¿no? Y al final es un poco lo que hablamos. Es decir, oye, si quieres llegar a este punto, haz una transición con sentido. No pienses que por invertir, que puedes invertir, pero no creas que la inversión va a ser lo que determine llegar a ese punto. No, es que para eso tienes que hacer otra serie de cosas y luego, durante el camino, ir a hacer pequeñas inversiones hasta decir, oye, mira, ya tengo esto, ahora sí que voy a... Yo hablo un poco también de facilidad. Es un poco un consejo que doy a la gente, un poco como método que te hace la vida más fácil. O sea, no, o sea, al final, aquí estamos para eso. Claro. O sea, al final estamos para hablar sobre este tipo de cosas que quizás en la carrera no se hablan. Claro. En un máster, tú, por ejemplo, has estudiado un máster de cirugía, y al final, en el máster de cirugía se centran en, oye, ¿cómo sales del máster de cirugía haciendo muy bien pues una técnica en concreto? Claro. Pero es que luego habrá que ver otra serie de cosas que son súper importantes y que al final no es... O sea, no para hacer un juanete o no por tener un aparato de electrolisis percutánea. Vas a hacer todos los días. Para meternos a lo mejor en el tema de oficios, o por tener un aparato de Indiva, por meternos en estética, o por tenernos ahora, por ejemplo, con la estética, cualquier tipo de tecnología súper importante, vas a tener pacientes en eso. Claro. Es que, claro, que no funciona, es que no funciona así. No van así las cosas. Claro, no funciona así. Y es importante saberlo. Que luego a lo mejor habrá gente que diga, no, pero es el primer paso, sin eso no puedo tenerlo. Yo ahí discrepo. Ya, pero si tú te montas una clínica médica especializada en tratar la rodilla de pacientes jugadores de fútbol zurdos, ostras, es que igual te pasas 3 años hasta que te viene el primero. Eso es. Pero si tú sabes que en tu zona tienes un perfil X y empiezas con ese perfil X, estás comenzando de una forma fácil para luego hacer tu embudo hacia ese tipo de pacientes si en un futuro llega el momento. Sí. Entonces yo aquí también el consejo es que ser gerente o empezar algo es difícil, no nos compliquemos más la vida a veces. O sea, ostras, empieza por lo fácil. Sí, totalmente. Pues muy bien, José, un poco por terminar y ver un poco ya la finalización de... Que vamos, que aquí hablando un rato más largo, sin ningún lugar a dudas, pero un poco por acotar. Oye, si tuvieses que dar consejos acerca de tu experiencia y tuvieses que darme 2 consejos. Vale. Oye, en 2 puntos diferentes, ¿vale? Por hacerlo. Ese punto donde quizás a lo mejor puedo tener experiencia o no, pero quiero emprender y quiero abrirme una clínica. Y aquí es un poco cabrón y te voy a dar un poquito una vuelta de rosca más, ¿no? Oye, yo quiero emprender, pero ¿tiene que ser una clínica? ¿O puede ser que yo abra una consulta y yo de repente vea que cerca de mi casa o cerca de donde vivo o cerca de una zona donde yo tengo determinada hay clínicas grandes que no tienen mi servicio en concreto y quizás yo hablo con esos y digo, oye, vamos a crecer juntos? ¿Por qué no aplicamos este nuevo servicio? Yo me apalanco en tus pacientes para poder crecer y yo, según tus pacientes, yo me adapto a ellos para dar, en este caso, que sea más orgánico y de esa forma crecer. Oye, tú ahora que ya has pasado toda esa experiencia y que también conoces otros puntos, ese punto de crecer, decir, oye, de decir, quiero dar el siguiente paso, lo aconsejas desde tu punto de vista. Oye, directamente me hablo de la clínica, oye, valoro otros puntos de crecimiento. A ver, yo lo que quiero transmitir es que emprender, ya sea de autónomo o ya sea como una clínica más grande o ya sea tal, no es fácil, ¿vale?
y creo que es importante que lo dejemos claro como primer consejo para la gente, porque hoy en día en redes sociales todo el mundo está motivado para crecer, emprender, ser millonario, los criptoboros que se dicen. Para emprender hay que saber emprender. Ahora están viniendo también para la salud. Sí, Por ahí. para todos. Sí, ellos, donde hay dinero fácil contando milongas, aparecen. Pero bueno, el tema es que al final hay que saber qué hacemos. Y eso es el primer consejo que voy a dar. Independientemente de cuál sea el modelo de negocio que tengamos en la cabeza, hay que saber qué vamos a hacer. Hay que saberlo, y saberlo es saberlo. Al igual que tú no ves los vídeos motivacionales de cirugía de Juanete en YouTube y te pones a probar un Juanete, pues no haces eso, tienes que formarte, pues hay que saber qué hacemos a la hora de emprender y de tirar para adelante, en pequeña escala o en gran escala. La siguiente, como bien has dicho, el segundo consejo es, ostras, hay muchas clínicas de podología donde hacen, o de medicina, donde hacen recetas, donde ven a pacientes, donde les dan de baja y les dan de alta y los mandan a su casa. Muchas. Y no todo el mundo tiene que emprender así. Ostras, abre la mente, porque a lo mejor, como tú bien dices, tu modelo de negocio no tiene por qué ser el modelo de negocio que hace todo el mundo. Es que a lo mejor tu modelo de negocio es un modelo de negocio que complementa a lo que hace todo el mundo. Ostras, si te estás abriendo mil puertas para generar tu propio proyecto. O tu modelo de negocio no está en asistencia a los pacientes, sino en asistencia a los profesionales vía online, o asistencia a los pacientes vía online, o en hacer no sé, es que hay tantas proyecciones. Yo conozco gente que estudió medicina y no hizo especialización porque no le gustaba, no notaba esa vocación de ver al paciente. Ostras, no, es que no se trata de ver al paciente, se trata de que tienes unas herramientas, has adquirido unas herramientas, que en nuestro caso hablamos de sanitarias, pero es que eso es un mundo enorme hoy en día. Entonces sí, tienes la opción de emprender de 1000 formas. Por coger un poco esto, es decir, oye, al final hay un problema, ver cómo solucionas el problema. Busca soluciones para la gente, claro. Si es que emprender si tú ves un problema, claro, y tú solucionas esos problemas, claro, joder, te va a ir bien. Claro, es que te va a ir bien. Te va a ir bien. Seguro. O sea, no hay ninguna duda. Y no te centres ni en tus conocimientos clínicos, no. Resuelve problemas. Claro. Y resuelve problemas, sobre todo si son dentro de tu expertise, ¿no? Y la segunda sería de todas las preguntas, es decir, oye, ya con todo el trayecto, ¿no?, andado, ¿qué consejo le darías si me lo pudieras dar a mí, si yo estoy en ese punto de decir, oye, yo tengo mi clínica, veo que bueno, sí, tengo la agenda llena, pero tampoco sé qué hacer porque no sé si complicarme más para crecer? Mira, el otro día, por ejemplo, hablaba con una odontóloga, ¿vale? Y me decía, estoy en un piso y yo tengo una calidad asistencial muy buena, llevamos mucho tiempo aquí, pero me están abriendo cerca de donde yo estoy un montón de clínicas de calle. Y yo creo que me va bien, porque no he perdido mucho paciente, es verdad que tampoco tengo mucha alta nueva, pero estaba en ese punto de decir, oye, ¿me bajo o no me bajo? O sea, que al final eso es una decisión importante porque no deja de ser abrir una clínica nueva. Uh-huh. Cerca de tu casa, tal, no sé qué, pero abrir una clínica nueva, ¿no? Oye, pues al final es un punto donde dices, tengo que saber acerca de conocimientos que van externos a mi expertise, es decir, la odontología como tal. Oye, ¿qué consejo podrías darle a esa gente que quizás a lo mejor no tiene esos conocimientos, que lleva mucho tiempo abierto, que cree que las cosas, pues oye, no le van mal, pero tampoco aguantarían grandes golpes? Yo llevo muy poquito. O sea, yo tengo la suerte de que me está funcionando más o menos bien, pero llevo 4 años abierto, como aquel que dice. Es verdad que tengo 16 años de vida laboral, o sea, que yo he trabajado mucho, he estado en muchos sitios, pero el negocio abierto lleva 4 años. Entonces, tampoco puedo dar grandes consejos. Pero yo os puedo decir lo que yo me digo cada mañana cuando me levanto. O sea, y lo que me digo es una frase muy sencillita. No te duermas. O sea, no te duermas. No puedes dormirte. Es que no
no hay tiempo en esto para dormirse. Hay competencia y si tú quieres tu negocio que funcione bien y quieres que los pacientes... Un de pastel, al final... No te puedes dormir. Entonces, como no te puedes dormir, el problema del sanitario es que nos dormimos en ciertos ámbitos. Quiero decir, yo ayer me leí 3 artículos médicos. 3 artículos sobre técnicas ecoguiadas, bueno, rollos que me gustan a mí. Pero en el último mes no me he leído ni un artículo de cómo minimizar gastos en un centro sanitario, por ejemplo. Quiero decir que no tenemos esa mentalidad de no parar en la gerencia cuando es tan importante casi a veces como la clínica. Entonces, yo el consejo que podría dar a la gente es, da igual que hayas 10 años abiertos, no te duermas, pero no te duermas ni clínicamente ni a nivel gerencia. O sea, las redes sociales avanzan, Internet avanza. Los que tenían una clínica abierta hace 15 años o 20 años, si no se ponen al día, se los van a pisar. Los van a pasar por encima. Se los van a comer. O sea, porque al final es verdad que va a haber un cambio generacional donde a lo mejor los pacientes joder, pues a lo mejor vienen a tu clínica, se mueren. No, que es así, Carlos. Es así, que a mí todos los meses se me muere un paciente. Todos los meses. Y parece una tontería lo que estamos diciendo, pero al final, oye, mira cuál es la medida de tu clínica, al final mira quién son los pacientes que están viniendo, y al final, a medida que tú le vas poniendo dificultades a la gente para acceder a ti, por supuesto, más difícil lo tienes. No te digo que no te vaya a funcionar, sino que te estoy diciendo que te estás poniendo barreras para mantenerte. Porque al final, oye, esto es una carrera, ¿no? Y donde tú puedes ir en este punto, y si tú no sigues avanzando, al final la carrera sigue. Claro. Y tú te quedas atrás. Y hay un momento que hemos dicho antes que me gustaría recogerlo, es, oye, como estamos hoy, es consecuencia de las decisiones del pasado, y donde estaremos mañana son decisiones de las consecuencias de lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Entonces, oye, si no te creas que por estar hoy aquí, ya está. Una cosa, un ejercicio que cuanto más mayor o más edad, mejor dicho, tiene el gerente de un centro y más años lleva, a veces más cuesta que lo entiendan. Y yo creo que es importante es pensar cuánta gente, por ejemplo, en Valencia, cuántas personas que este año en Valencia cumplen 20 años eres capaz de coger. Porque es que eso es tu futuro. No, yo es que todos gente de 60 para arriba. Es que esa gente, o sea, quiero decir, es que entonces no vas a crecer. Va a llegar un momento que va a ser como el pico demográfico. Vas a hacer así. Y si no eres capaz de adaptarte a que ese paciente de 20 años... Hablamos de servicios también. Quiero decir, ostras, pues si yo tengo un servicio que trato articulaciones artrósicas, no voy a tener pacientes de 20 años, ¿vale? No, porque el perfil de paciente no es ese. Pero esa gente de 20 años conoce o sea, ¿cómo le haría llegar a esa gente ese servicio? Y nos estamos quedando detrás. Bueno, yo espero que aún no, pero hay mucha gente con clínicas de 15, 20 años que se está quedando detrás. Hay mucha gente con clínicas de 30 años que las están traspasando porque se ven que ya no... Es que hace una semana hablé con un gerente de una clínica que tiene 32 años y la acaba de traspasar. Y él me decía hace nada que él se jubilaría en la tumba. Y hablé con él y ¿por qué la traspasas? Es que... No sé más... O sea, es que no... O sea, me renta más traspasarla que estar peleando por cosas que no conozco. O sea, y te lo decía así. O sea, te decía cosas que no conozco. Es que me montan una clínica enfrente con 35.000 seguidores en Instagram y la mitad de mis pacientes de menos de 30 se han ido ahí. Y alucinaba. Si es un tío que lleva 33 años con una clínica abierta. Sí, que al final tenemos que saber que al final ser buen clínico, o sea, porque en ningún momento estamos diciendo que esta gente no sea buen clínico, o sea, eso para nada. Por supuesto. O sea, que ser buen clínico no es diferente porque al final eso es el punto de partida. Y a día de hoy ser buen clínico te pone en la línea de salida. Es decir, si tú no eres un buen clínico y no eres un buen profesional sanitario, directamente, o sea, no entras en juego, ¿no? Pero es que el problema es que hay hoy día hay mucha gente que es muy buena, claro, ¿no? Y eso es. Y a eso es lo que te pone en la línea de partida. Ahora, ¿qué vas a hacer para diferenciarte? Claro. Porque ser buen clínico no es suficiente. No. Eso es un must. O sea, es una obligación. Y darle el mejor servicio es una obligación. Es verdad que nos damos sorpresas, ¿eh? Que viene a consulta y te dice, no, es que me dijeron esto. Y dices, joder, tío, de verdad, me dijeron de esa forma o te dijeron eso así. Que los pacientes también, bueno, como todo el mundo sabe, hay que cogerlos con pinzas. Pero aún así, bueno. Pero es que es así. O sea, antes hablamos de la importancia del boca a boca. Pero es que
si a ti te entran 25.000 no, pero te entran 25 nuevos cada día, y a mí me entran 3 nuevos cada día, y tu boca, oído, y mi boca, oído es igual de bueno, me vas a fundir. Sí. Entonces, la asistencia, el generar gente que hable bien de ti, todo eso es súper importante. Pero es que ahí hay un impasse al principio, que hay mucha gente que se está quedando atrás, que ya no sabe cómo captar esos pacientes, que a mí me ha pasado y no tengo 60 o 70 años. Claro. Entonces, esas clínicas, muchas clínicas que son heredadas del padre o del abuelo, que llevan 50 años en marcha, por muy bien que funcionen, o modifican ciertos hábitos a la hora de darse a conocer, a la hora de crecer, tanto dentro como digital, o sea, tanto física como digitalmente, va a llegar un momento que van a pasar mal. Es una opinión, ¿eh? Es una opinión. Creo que va a llegar un momento que lo van a pasar mal. Porque como siempre hablamos, o sea, ¿cuántos podólogos nuevos, enfermeros nuevos, médicos nuevos, odontólogos nuevos hay cada año? O sea, la competencia crece, por necesidad crece. Y hay pocos centros sanitarios que sean too big to fall, que sean tan grandes como para no hundirse. Es que hay muy pocos. Entonces, al final, creo que es importante lo que te decía, levantarte todas las mañanas y decir, no puedo parar. O sea, no puedo parar de formarme en todos los ámbitos. Sí, soy gerente y soy autónomo. Eso es lo que yo diría un poquito. Pues muchísimas gracias, José. Que va, muchas gracias a ti por invitarme y por tener esta charla tan agradable, tío. Bueno, hablo a esta cámara de aquí porque la otra se os ha acabado la batería ya, de tanto hablar, os soy un poquito pesados. Y nada, oye, si os ha gustado, simplemente, pues oye, el poder compartirlo, deciros que iremos trayendo más contenido de este estilo, iremos, bueno, a José también, como es amigo, pues a lo mejor tenemos un poquito mano de él, pero vamos, que la idea es que por aquí pasen diferentes profesionales de diferentes sectores e incluso gerentes de clínicas que quizás a lo mejor no son profesionales sanitarios, pero que han emprendido en el mundo del sector sanitario, también para que tengamos su visión, ¿no? Y oye, el cómo ve, digamos, que un empresarial puro y duro o un gerente puro y duro, ¿no? Y que tengamos un poco también esas herramientas y los conocimientos. Así que nada, José, si quieres despedirte. Muchas gracias a todos, espero que haya sido algo ameno. Yo sé que cuando me pongo a hablar me enrollo. Espero que sirva de algo, como mínimo de entretenimiento, pero ojalá saquéis algo más de este tipo de charlas que va a hacer Carlos, porque yo creo que yo me las pienso ver todas. O sea, pueden aportar muchísimo a cualquier persona. Hayas empezado, no hayas empezado, o lleves 10 años ya en marcha. Yo creo que pueden ser muy interesantes. Muchas gracias, Carlos, por todo y nada. Un placer, y si quieres que volvamos, claro, volveremos. Encantado. Sí, porque me quedan muchas preguntas por hacerte, o sea que... Y más cosas. Y incluso ellos, si quieren preguntar, sí, exacto. Estamos para resolver lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, José. Gracias, tío. Hasta luego.